Hola niños, la clase de hoy consistirá en historia y vamos a comenzar una unidad llamada la civilización maya. El objetivo de la clase será reconocer la ubicación geográfica de la cultura maya y su actividad económica. ¿Ustedes saben quién eran los mayas? Ahora lo vamos a ver. Los mayas fue una civilización que vivió hace más de 4000 años atrás. Ellos fueron expertos astrónomos, muy matemáticos, artesanos y constructores. Fue una civilización que, como les dije, vivió hace muchos años atrás, pero fue la única civilización que logró desarrollar un completo sistema de escritura y de números. Aquí en la imagen que aparece es un templo maya que se encuentra ubicado en una ciudad que está en México. ¿Dónde vivían los mayas si estuvieran aquí ahora en la actualidad? Ellos vivían en la Ciudad de México. Todo lo que es México, Guatemala, Belice y Honduras, junto con un pedacito de El Salvador. Si ustedes se fijan en el mapa que aparece ahí, cubre gran cantidad de México y toda la península de Yucatán. ¿Se fijan? Fue harto el espacio físico que ocuparon los mayas. ¿Ya? Este espacio físico, que ustedes se fijan ahí, que está rodeado de agua. ¿Se fijan? Aquí está el Mar Caribe y acá está el Golfo de México. Los mayas se ubicaron en 3 zonas geográficas. En la zona norte tenían terrenos planos, secos, con poca vegetación, como aparece ahí en la imagen, en la primera. ¿Se fijan? Es una parte plana donde hay más que nada arbustos, matorrales. También se ubicó en una zona centro que tenía un clima bastante mejor, un clima tropical, donde llueve mucho y hay mucho calor, entonces era propicio para los ríos y las selvas. También se ubicaron en este espacio, ¿ya? Y crearon su cultura acá. Y en otra zona también se ubicaron en una zona sur, que eran los terrenos con bosques, que tenían grandes montañas, el clima era templado, más bien frío, ¿ya? Y tenía mucha vegetación, mucho bosque. Debido a esta ubicación, como les digo, que se ubicaron en varios tipos de espacios geográficos, ellos le permitió tener una actividad económica basada principalmente en la agricultura, ¿ya? En los terrenos donde ellos se ubicaban, desarrollaron una técnica de cultivo llamada tala y roza, y que la usaron en la zona central, prácticamente en las zonas selváticas, donde había mucho vegetación y mucha agua y calor. Esta técnica de cultivo consiste en que ellos quemaban mucha vegetación, mucho bosque, mucho árbol, entonces esas cenizas que quedaban allí la utilizaban como abono. ¿Ya? Ellos quemaban una gran zona con estos incendios controlados que tenían ellos, lo quemaban y apagaban el fuego y a su vez sacaban todas esas cenizas que quedaban en el suelo y les servía como abono para hacer plantaciones. Ellos sembraron mucho, talaron muchos árboles de ahí, entonces le quedó grande espacio y así construyeron sus ciudades, ¿ya? Entonces, debido a esta técnica de cultivo, ellos pudieron implementar las distintas ciudades que tuvieron. Y además, ¿qué era lo que cultivaban?
los principales alimentos que tenían los mayas era el maíz. Se fija, aquí yo coloqué una imagen de maíz. Nosotros comemos generalmente el maíz, el choclo que le decimos acá en Chile, amarillo, ¿no es cierto? Pero ellos tenían diversas clases de maíz. Ahí aparece un maíz de color medio morado, otro negro, otro amarillo, uno amarillo más blanco, otro amarillo más oscuro, pero en general cultivaban mucho maíz. El cacao, que es la foto que aparece ahí, es un elemento principal para ellos, ¿ya? El cacao era muy importante, muy importante. Era difícil de obtener, por lo tanto, las semillas de cacao para ellos era un gran forma de pago. Es como su moneda, ¿me entienden? Las semillas de cacao era como la moneda que tenían los mayas. Todo lo hacían en base a esas semillas. Otro alimento que cultivaban mucho eran los porotos, las calabazas, que nosotros le llamamos acá zapallos, los ajís, los morrón, el tomate, el tabaco, porque ellos consumían mucho tabaco, masticaban la hoja del tabaco, ¿ya? El algodón. Esos eran los principales alimentos que ellos tenían. ¿Qué otras actividades económicas ellos hacían aparte de la agricultura? Ellos también se dedicaron a la pesca, porque si ustedes se fijaron, ellos estaban rodeados por mar. Entonces, también pescaban mucho. También se dedicaron a la recolección de frutos, ¿ya? A la caza de aves y animales y a la elaboración de artesanía, porque eran artesanos, gran parte de ellos, y lo hacían en base a las maderas que cortaban de los árboles, al algodón y a unas piedras semipreciosas que ellos recogían, que era el jade. El jade es una piedra semipreciosa, ya que ellos la obtenían de las minas que tenían. La economía de los mayas se basaba en el trueque. Ustedes saben lo que es el trueque, ¿no es cierto? Que intercambian especies. Entonces, esto ellos lo hacían también a través de las semillas de cacao, porque tenían valor para ellos. Por ejemplo, un tomate valía una semilla de cacao. O, por ejemplo, unos pescados valían 3 semillas de cacao. Todo lo combinaban en cuánto era el valor en relación a las semillas de cacao. Entonces, por eso se dice que las semillas de cacao era la moneda que tenían los mayas. ¿Me entienden, niños? Así como nosotros tenemos las monedas, ellos también, pero era en base a las semillas de cacao. Esa es la actividad de hoy. ¿Ya, niños? Todas las diapositivas que tienen un lapicito, ustedes deben escribirla en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, la actividad de hoy va a ser que ustedes escriban todas estas diapositivas que yo les envié y además contesten estas preguntas. ¿Dónde habitaron los mayas? ¿Cómo se llama y en qué consiste el sistema de cultivo que usaron los mayas? ¿Cuál es el principal alimento de los mayas? Y la última es, ¿cuál era su moneda? ¿Ya, niños? Esa va a ser la clase de hoy. Hoy día solamente vimos la actividad económica y dónde estaban ubicados los mayas. La próxima clase consistirá en que veamos cómo era la sociedad. ¿Parece? Ya, que tengan un bonito día y a escribir muy lindo en su cuaderno y a desarrollar una excelente actividad. Chao, chao.